Hay datos sobre tu propia profesión que probablemente no conoces. Y no porque sean secretos, sino porque nadie los enseña en la carrera. Y cuando los ves juntos, cambia la manera en que entiendes dónde estás sentado. Hoy te voy a contar los datos más sorprendentes, reveladores y poco conocidos sobre la profesión farmacéutica en España. Comparativa internacional incluida. Quédate hasta el final porque el último bloque es el que más sorprende. Y bueno, como ya sabéis, soy Jorge Salas, farmacéutico y consultor, y hoy vamos a hablar un poco de la foto de la profesión y de cómo el número de profesionales, las características ha cambiado. Hoy en España hay 81.000 farmacéuticos colegiados. Eso lo sabe casi todo el mundo, o por lo menos es un dato que se consulta. De esos, solo 61.000 están en activo, el resto, casi cada 4, está jubilado, en paro o fuera del mercado laboral. Y de los que trabajan, casi un 70% lo hacen en la oficina de farmacia toda la vida. Solo 2.500 farmacéuticos hospitalarios, solo 1.950 trabajan para la administración pública. Y ahora viene el dato que a mí personalmente me parece más revelador. Hay 22.000 farmacias en España, que esto lo hemos mencionado en otros vídeos, y la edad media del farmacéutico es de 50 años. Es decir, la profesión tiene un problema de relevo generacional enorme y silencioso que muy poca gente está mirando de frente. Y no solo eso, hay un dato de género que redefine completamente la imagen clásica del boticario de toda la vida, ya que el 71,9% de las farmacéuticas son mujeres en España. Casi 3 de cada 4 farmacéuticos son mujeres. Farmacia es la tercera profesión sanitaria con más mujeres, solo detrás de enfermería. En algunas comunidades, como el País Vasco, puede subir al 80%. Sin embargo, cuando miramos quién lidera, quién es titular de farmacia, quién gestiona, la brecha sigue ahí. Por eso es tema para otro vídeo. Ahora vamos a ver lo que no nos contaron sobre España en Europa. Vamos ahora con la comparativa, como os he dicho, internacional, porque ahí es donde la mayoría de los farmacéuticos se sorprenden. Cuando le preguntan a un farmacéutico español si España tiene muchas farmacias, generalmente dice sí, bastante. La realidad es que España tiene el mayor número de farmacias por habitante de toda la OCDE. No de Europa, de la OCDE, 47 farmacias por cada 100.000 habitantes de media. La media de la OCDE estaría en 25, es decir, duplicamos la media mundial entre países desarrollados. Para que lo visualices bien, en Dinamarca hay 4 farmacias por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos hay unas 10, en Países Bajos y Suecia entre 12 y 13. Y en España 47. Esto tiene consecuencias enormes para el ciudadano: accesibilidad, presión competitiva entre farmacias, una regulación de módulos que existe precisamente para ordenar esa densidad. Pero ahora comparemos el número de farmacéuticos por habitante. Aquí la historia es distinta. España solo tiene 123 farmacéuticos por cada 100.000 habitantes. Es el tercer país de la Unión Europea en ratio de profesionales farmacéuticos. Por delante solo están Malta e Italia. Y al fondo de la lista está Países Bajos, con 21,9 farmacéuticos por cada 100.000 habitantes. Esto nos dice algo. Hay modelos sanitarios donde la farmacia funciona de forma muy diferente, con muchos menos profesionales, muchas menos oficinas. Son modelos más hospitalocéntricos, menos cercanos al ciudadano. El modelo español, con toda su complejidad y las tensiones, sigue siendo uno de los más accesibles para cualquier población. Esto es un dato de valor, ya que muchos farmacéuticos no lo tenemos presente valorando este trabajo de farmacia rural. La formación, lo que nadie explica del FIR, ¿no? Ahora vamos con la formación. Aquí hay datos que muchos farmacéuticos, incluso los que llevan años ejerciendo, no conocen. Cuando acabas farmacia en España, tienes 2 grandes caminos. Si quieres especializarte, el FIR o la universidad privada. El FIR, como farmacéutico interno residente, exige desde décadas, pero sigue siendo sorprendentemente desconocido fuera del sector. Sin embargo, es el único camino oficial o uno de los pocos para trabajar como farmacéutico en un hospital público. No hay atajos, no hay otro título equivalente. Si quieres estar detrás de la dispensación en un hospital, necesitas pasar por el FIR. ¿Cuántas especialidades existen? Pues en España hay 6 especialidades farmacéuticas FIR reconocidas oficialmente: la farmacia hospitalaria, análisis clínico, microbiología,
y parasitología, bioquímica clínica, inmunología y radiología, 6. Para un grado que tiene capacitación en química, biología molecular, farmacología, nutrición, botánica, y solo hay 6 salidas especializadas oficiales. Cada año se convocan entre 300 y 350 plazas del FIR en toda España. En medicina se convocarán miles de plazas. En farmacia, 300 solo. Eso crea un cuello de botella enorme. Muchos graduados de farmacias que querrían especializarse clínicamente no tienen plaza y no pueden acceder. Y la más demandada año tras año es farmacia hospitalaria. El FIR 2026 ha vuelto a ser la especialidad que copa los primeros números. Hay otro dato que tampoco sabe casi nadie. El acceso al FIR se decide en un 90% por el examen. El expediente académico solo cuenta un 10%. Eso significa que puedes haber sacado un 9,5 de nota media en la carrera y perder una plaza ante alguien con un 7 que preparó mejor su examen. Es un sistema, para mi gusto, brutal y tiene sus críticos, pero bueno, así funciona, así es la vida. Ahora vamos a hablar de los números que nadie habla en voz alta y que nosotros hemos hablado ya en otros vídeos. Vamos a ver el tema que más mueve a la gente, el dinero. No para quejarse, sino para entender la realidad de los datos. El 25 Convenio Colectivo Estatal de Oficinas de Farmacia, que es el que regula los contratos en la mayoría de farmacias comunitarias españolas, fijó para 2024 el salario base en 2.137 euros brutos al mes para los adjuntos, en 14 pagas, no en 12. Eso equivale a 29.918 euros brutos anuales. Y aquí viene el dato que no suele aparecer en las conversaciones de pasillo. Eso son aproximadamente unos 1.700 euros netos al mes para un soltero sin carga. 5 años de carrera, acceso a una de las profesiones sanitarias más exigentes técnicamente, responsabilidad directa sobre la salud de los ciudadanos y por 1.700 euros netos. Ahora bien, el convenio contempla ciertos pluses, el de adjuntía, el de nocturnidad, la antigüedad, las pagas prorrateadas, no todos los complementos, con todos los complementos, un adjunto puede estar en unos 2.500 brutos anuales. Y para 2025 se aplicó el crecimiento del 2% ya pactado. ¿Y el titular, no? Preguntaré. El propietario de la farmacia ya no tiene un sueldo, tiene una cuenta de resultados. Una farmacia con una farmacia de volumen medio entre 400.000 y 700.000 euros de facturación puede obtener un beneficio antes de impuestos de entre 50.000 y 120.000 euros anuales según la gestión, la ubicación y la competencia. Pero no es un sueldo, es resultado de gestionar un negocio con personal, stock, margen regulado y una inversión inicial que hoy puede superar el 1.000.000 de euros en ciertos sitios. Los datos del mercado de compraventa de farmacias en 2024 confirmaron que la demanda sigue siendo bastante activa. Las entidades financieras apuestan por el sector, las farmacias siguen comprando como activo refugio, pero el que entra hoy entra con deuda. Y eso define los siguientes 15 años de su vida profesional. Ahora vamos a hablar de las curiosidades que nadie enseña en la carrera. Ahora llegamos a ese bloque final al que os prometía, el de las curiosidades históricas y de los datos que no aparecen en los manuales de farmacia. Primer dato, la farmacia y la medicina, si no lo sabéis, fueron una única profesión durante muchos siglos. La separación formal entre médico y farmacéutico ocurrió en 1241 por una pragmática del rey Federico II de las dos Sicilias. 800 años de historia separada. Y todavía hoy hay tensión, como ya sabéis, entre ambas profesiones. Segundo dato, para el siglo XVII, para ser farmacéutico en España, tenías que pasar un examen ante el Real Tribunal del Protomedicato. Y si tu aprendiz no superaba el examen, el farmacéutico que lo había formado tenía que pagarle igualmente el sueldo de oficial como castigo. Un sistema de responsabilidad del tutor sobre el resultado del alumno. En el siglo XVII, bastante más estricto que en las universidades de hoy en día. Tercer dato curioso, Felipe IV declaró en el siglo XVII la farmacia como arte científica, mediante una real cédula. A partir de ese momento, los boticarios dejaron de ser considerados artesanos, como antaño. El primer reconocimiento legal de carácter científico de la profesión tardó siglos en materializarse en formación universitaria reglada. Pero bueno, allí estuvo el germen, ¿no? Y cuarto dato. La primera farmacia en España con estudios formales se creó en 1804 con el Colegio de Farmacéuticos de Madrid por las Reales Ordenanzas de ese año, 220 años de formación universitaria oficial. Y sin embargo, el grado de farmacia sigue siendo uno de los más infrautilizados en cuanto a
la amplitud de plazas que va permitiendo. Y por último, el quinto dato, el que más me gusta, es que el Real Jardín Botánico de Madrid, creado en 1755, fue origen de un espacio formativo pensado para farmacéuticos, los entonces llamados mancebos y los oficiales de botica, para que pudieran estudiar plantas medicinales. Un parque que hoy visitan cientos de turistas nació para formar a farmacéuticos. Y para terminar, con los datos de actualidad, hay 672 farmacias en España en situación de viabilidad económica comprometida. El 97 de ellas están en medios rurales, farmacias que apenas sobreviven, que prestan servicio a poblaciones que no tienen otra alternativa y que mantienen el sistema gracias al índice corrector del margen que se les aplica como parche. Son el lado invisible de la profesión, el que no aparece en los rankings de rentabilidad, el que demuestra que esto no es solo negocio. Así que ya sabes, tienes 81.000 colegas en este país, trabajas en la profesión sanitaria más accesible al ciudadano del mundo desarrollado, con una historia de 800 años, con formación técnica que pocas carreras pueden igualar, con un papel clínico que todavía no está completamente reconocido y con una brecha enorme entre lo que la profesión vale y lo que muchos farmacéuticos creen que vale. Conocer estos datos, como os digo, no cambia la realidad de un día para otro, pero sí cambia esa perspectiva desde la que gestionamos, y la gestión lo va a cambiar todo. Si este vídeo te ha gustado, te ha aportado algo, pues suscríbete al canal, que es gratis, que estoy publicando cada semana el análisis de un tema, de opiniones, de datos de mercado, y dime en los comentarios pues qué tema te gustaría que habláramos en el próximo vídeo. Así que nada, gracias y hasta la próxima.